¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarles una vez más en nuestra serie Con el viento en contra. Hoy vamos a ir a la cuarta sesión y yo le pido que vaya a su Biblia a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vamos a leer estos versículos que están ahí. Dice mi Biblia de la siguiente manera. Pablo llegó a Derbe y a Listra. Allí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía cristiana y de padre griego. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él, así que Pablo quiso que Timoteo le acompañara. Para evitar problemas con los judíos que había en aquellos lugares, Pablo hizo que Timoteo se circuncidara, pues todos sabían que su padre era griego. Cuando ellos pasaban por las ciudades, entregaban las reglas que los apóstoles y los ancianos en Jerusalén habían acordado que se pusieran en práctica. Verso 5. Y así las iglesias eran confirmadas en la fe y en su número aumentaba cada día. Verso 6. Como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se los permitió. Entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. Allí, una noche, Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio que suplicante le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por tu amor y por tu misericordia. Dios, necesito que tú nos ayudes a entender tu palabra y a recordar que necesitamos persistir, que necesitamos perseverar, que necesitamos recordar tus promesas, recordar que no estamos solos. Señor, ayúdame a compartir tu palabra por tu Santo Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta sesión la he titulado No te rindas. No te rindas es la sesión número 4. Hoy es urgente entender que hemos sido llamados por Dios a dar la cara contra el viento. No fuimos hechos para encajar, sino para ir contra corriente. Fuimos comprados con sangre para anunciar la luz en medio de las tinieblas, viviendo como peregrinos y extranjeros. Fuimos investidos de poder para pelear una batalla, entrenados para terminar una carrera y con la misión de guardar la fe. Así que no te rindas. No te rindas es el título de la sesión de hoy. Usted entonces puede recordar lo que hemos visto así brevemente. Si usted no ha escuchado las sesiones anteriores, yo le invito a que busque por este mismo medio las 3 sesiones anteriores. En la primera dijimos que Dios nos llama en medio del quebranto. Después, en la segunda, estuvimos viendo cómo Dios nos entrena en la adversidad. Y la semana pasada dijimos que Dios no nos deja solos, envía a su Espíritu Santo, nos envía su poder habita en nosotros para poder llevar a cabo la misión que Él ha puesto en nuestras manos. Así que somos llamados, somos entrenados, tenemos el poder para llevar a cabo la obra, entonces nuestra tarea es no rendirnos. Y cuando vemos este pasaje de Hechos 16, es muy importante y es muy interesante ver que Pablo y Silas están en Listra. Y esto va a ser muy importante por lo que vamos a ver más adelante. Pero ellos están en Listra. Está Pablo, Silas, Timoteo y se les une Lucas, que es el autor de este relato de Hechos. Y se nos dice en este pasaje que acabamos de leer que Timoteo fue circuncidado para que no hubiera problemas con los judíos.
Se nos está enseñando aquí que Pablo toma la decisión de decirle a Timoteo que se circuncide para evitar problemas con los judíos, para que el mensaje no tenga estorbo. Ahora, esto es importante porque aquí vemos cómo Pablo está tomando una decisión que realmente no es necesaria. No es necesaria en cuanto a la salvación. No es necesario ser circuncidado para ser salvo. Pero Pablo toma esta decisión para que el mensaje no tenga estorbo, para poder acercarse a los judíos. Y hay tiempos donde tenemos que oponernos. No se trata de oponernos a toda cosa, a toda situación, sino a tener la sabiduría de Dios para saber qué cosas sí pueden ser sacrificadas con tal de predicar el evangelio y qué cosas no deben de ser jamás sacrificadas, porque Dios nos ha llamado a predicar la verdad. Ahora, yo quiero subrayar esto para poder ir más adelante y después regresaremos a esto. Dice estos versículos que el Espíritu Santo les impidió ir a predicar el evangelio. El Espíritu Santo no les dejó ir a Asia a predicar el evangelio. Hermanos, hay un plan de Dios. Existe el plan de Dios para llevar a cabo su obra. Y en la Biblia tenemos el plan general de Dios, tenemos la voluntad general de Dios, pero muchas veces no vamos a entender los detalles de este plan, ni vamos a entenderlo todo. No siempre vamos a entender claramente el plan de Dios. Aquí vemos que ellos deseaban cumplir el llamado. Ellos querían ir a Asia, lo intentaron 2 veces y las 2 veces dice la Biblia que el Espíritu Santo se los prohibió. No era un deseo perverso, no era un viaje de placer, era el deseo de predicar el evangelio. Y el Espíritu Santo dijo no. No dice cómo les dijo que no. No dice si fue una visión o fue a través de la palabra, no dice cómo. Lo que sí es cierto es que para ellos quedó claro que el Espíritu Santo decía no predicar hacia allá. Les cerró la puerta. Y nosotros sabemos que Dios es el que abre puertas que nadie puede cerrar. Y Dios es el que cierra puertas que nadie puede abrir. Y como habíamos dicho en una sesión anterior, yo puedo tener mi plan perfecto, bien trazado, bien intencionado, pero ¿qué dice Dios? ¿Está Dios de acuerdo con mi plan? Por el hecho de que yo ya tracé el plan, entonces Dios lo tiene que bendecir. Dios tiene que aprobar lo que yo he planeado. Si las circunstancias parecen favorecerme, ¿eso es suficiente para entender que está bien? Yo creo que hay momentos en que no podemos tenerlo claro y tenemos que volver a Dios y volver a Dios cuando hemos estado intentando y la puerta parece no abrirse. Asegúrese de ir en el sentido correcto. Asegúrese ir guiado por Dios. Asegúrese de ajustarse al plan de Dios. No sea que en vez de estar peleando contra el viento, en realidad estamos yendo contra Dios. Necesitamos tener claro esto. No sea que estemos dando coces contra el aguijón. Necesitamos entonces ser guiados por Dios. Si vamos a ir contra el viento, debemos ser guiados por el Señor. Entender que es hacia allá, hacia donde Dios quiere que nos movamos. Y si es hacia allá, no importa quién se oponga, tenemos que permanecer sin rendirnos. No es hacer cosas por hacer, aunque suene espectacular, aunque se vea espectacular. No es hacer cosas por hacer, sino es hacer cosas bajo la voluntad de Dios, porque nuestro éxito es hacer su voluntad. Y en ocasiones puede ser desconcertante, porque lo hemos intentado, porque buscamos, porque
no entendemos por qué por qué Dios dice que no, o por qué simplemente guarda silencio. Lo cierto es que esto nos obliga a volver a buscar al Señor. Hermanos, solo quien no intenta nada es el único que no fracasa. Aquel que no intenta nada, pues no va a fracasar. El quedarse con los planes en la mano cuando tú creías que era por ahí puede ser muy difícil. Puede ser muy desconcertante tener que empezar otra vez, empezar de cero. Yo le digo, no se rinda, vuélvalo a intentar. Dios no le va a dejar. Ya lo vimos la semana pasada, Dios nos da el poder para seguir. Ahora, cuando usted lee Hechos, cuando usted estudia este libro de Hechos, nos cuenta en Hechos capítulo 14 que Pablo estuvo en Listra antes de lo que cuenta Hechos 16, nos cuenta que ya había estado en Listra. Y cuando usted lo lea tranquilamente después, usted va a encontrar ahí que Pablo y Bernabé estuvieron ahí. Y que de pronto había una persona inválida que nunca había podido caminar. Y que Pablo lo ve y entonces ora por él. Y Dios hace un milagro maravilloso y el hombre vuelve a caminar. Entonces la gente de Listra dicen, ay, hay dioses entre nosotros. Dioses caminando entre nosotros. Y quieren ofrecer sacrificios a nombre de Bernabé y de Pablo por el milagro que ocurrió. Y Pablo y Bernabé les dicen, nosotros somos tan humanos como ustedes y con muchos problemas ellos tratan de predicar el evangelio. La Biblia nos cuenta que llegan judíos ahí a Listra y ponen a toda esa gente que los creía dioses, los ponen en contra de Pablo y Bernabé y entonces son perseguidos. Dice la Biblia que Pablo es apedreado, es arrastrado fuera de la ciudad. ¿Y de qué manera estaría Pablo, que dice la Biblia en Hechos 14, que lo dieron por muerto? Después de que fue apedreado y arrastrado, a lo mejor estaba inconsciente, desmayado, y a lo mejor estos hombres dijeron, pues ya se murió, ya déjalo ahí. La Biblia nos cuenta que fueron por él y Pablo se levanta y va a otro lugar. Y ahora nos cuenta la Biblia que regresa a Listra. ¿Por qué? Si ahí fuiste apedreado, Pablo, vuelve a ir a Listra. A pesar de haber sufrido persecución, levántate otra vez e inténtalo otra vez. Levántate otra vez. A veces solo se trata de persistir. A veces solo se trata de insistir. No te rindas. ¿Te han dado el cerrón en la puerta? ¿Te han dado el cerrón de puerta en la cara? ¿Has intentado, has orado, has buscado y resulta que las cosas simplemente no se dan? Como aquel que agarra el bate y abanica una y abanica dos y abanica tres y ponchado vas para afuera. ¿Ha usted estado alguna vez tirado en la lona porque las circunstancias lo han derribado? Levántate otra vez, no te rindas. Levántate otra vez porque no hay otra vida, no hay mejor vida que la vida en Cristo. Y mientras Dios no diga otra cosa, me he de volver a levantar. Dice el salmista, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. No sé en qué momento de tu vida te encuentras, pero ya sea que estés contra las cuerdas, ya sea que perdiste tu trabajo, las cosas en familia parece que simplemente no salen, o tal vez estás en la lona o te sientes como en la lona y te están haciendo el conteo para declararte que estás noqueado. Yo te digo, levántate otra vez, porque fuiste llamado por Dios, porque fuiste entrenado en adversidad, o lo estás haciendo ahora, porque el Espíritu Santo habita en ti y te da el poder para volverte a levantar. Así que no te rindas.
Un día vas a ver que todo valió la pena. Un día otra vez vas a agarrar el bate y le vas a pegar y vas a volar la barda. Pero tienes que volverlo a intentar. Un día te vas a levantar y vas a dar tu mejor golpe y entonces esas circunstancias que parecían imposibles con la ayuda de Dios van a ser quitadas del medio, pero tienes que volverlo a intentar. Yo sé, desde la teoría es bien fácil. Desde la teoría es paso 1, paso 2, paso 3, ya está. Ora, lee la Biblia y ya está. Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Desde la teoría es fácil decirlo, pero cuando estás con el viento en contra, es difícil. Pero tienes que saber quién está contigo. Tienes que recordar. Yo tan solo puedo imaginar a Pablo tirado allá en Listra, apedreado, y recordando el llamado de Dios cuando el Señor le dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para que prediques, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y Pablo se volvió a levantar y vuelve a ir a Listra. Y quiere predicar, pero el Espíritu Santo le cierra la puerta. ¿Por qué? A veces Dios guarda silencio. Y el silencio puede ser la respuesta de Dios para que pasemos más tiempo con Él. Por lo pronto, como ya dijimos antes, avanza con lo que tienes. Entonces, cuando estas puertas se cierran, deciden ir a Troas, que es la vía que les queda. Entonces, no pudimos ir hacia allá, entonces vamos a Troas. Pero tienen una visión, Pablo tiene una visión de un hombre de Macedonia que le dice, ven y ayúdanos. Y si usted escuchó el pasaje, en el verso 10, dice ahí en Hechos 16, que ellos estaban seguros que Dios los llamaba para allá. No te rindas, vuélvelo a intentar. Si se cerró esta puerta, toca la siguiente. Si te caíste, vuélvete a levantar. Si abanicaste, vuelve a intentarlo. Un día la puerta se va a abrir. Y vamos a ver cómo se abre la puerta aquí en Hechos 16, verso 11 al 15. Dice el verso 11, nos embarcamos en Troas y fuimos directamente a Samotracia. Al día siguiente proseguimos a Neápolis y de ahí fuimos a Filipos, que es una colonia y la ciudad principal de la provincia de Macedonia. En esa ciudad estuvimos algunos días. No era cualquier ciudad, era la capital de la provincia romana ahí en Macedonia. Un día de reposo salimos de la ciudad y llegamos al río donde se hacía la oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres allí reunidas. Ellos estaban intentándolo otra vez. Verso 14. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. El Señor abrió su corazón. Como lo vimos antes en Lucas 24, como lo vimos, como Dios es el que abre el corazón, el Espíritu Santo, el poder de Dios es el que abre el corazón y Lidia puede entender y ella conoce al Señor. Verso 15, cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo, si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense ahí. Y nos sentimos obligados a quedarnos ahí. Lidia estaba contenta, ella se salvó, conoció el Evangelio y entonces le dice a su familia, vengan, escuchen esto. Su familia también cree y todos se convierten. Por una sola persona está Lidia entonces entendiendo. El pastor Martin Luther King decía, si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Por una alma salvada todo valió la pena. Dios tenía planes para Lidia. Qué maravilloso, ¿no? Pablo quiere ir hacia allá y dice el Espíritu Santo, no. Dios le dice, no es por ahí.
quiere ir para otro lado y el Señor le dice, no, tampoco es por ahí. Y entonces entiende quién tiene que ir a Macedonia porque Dios tenía planes con Lidia. Así como un día Dios movió a Ananías para ir a encontrarse a Pablo y que él pueda conocer al Señor y que pudiera seguir creciendo, así ahora Pablo era movido para ir con Lidia. Por uno que se convierta, todo vale la pena, hermanos. Es Dios el que abre el corazón. Sí, quizás no hubo una luz, no hubo un trueno, quizás no cayó al suelo rodando, quizás no vio a Jesús resucitado como en el caso de Saulo, quizás no vio a Jesús resucitado y comió con ella como en el caso de los discípulos que vimos la semana pasada, pero su corazón fue igualmente abierto y ella creyó y ella se salvó. Es el Espíritu Santo quien hace la diferencia. ¿Cómo fue en su caso? ¿Cómo fue que Dios abrió su corazón para que usted pudiera creer? Así que después de varios intentos, hay una familia salvada y todo ha valido la pena. Pero continuemos leyendo nuestro pasaje, verso 16. Pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Esto lo repitió durante muchos días. Pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. Verso 19. Pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Allí ante los magistrados dijeron: estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. La gente se agolpó contra ellos, los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotara con varas. Después de darles muchos azotes, mire cómo dice la Biblia, muchos azotes, los arrojaron en la cárcel. Y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió hasta el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo. Hermanos, a veces por hacer la voluntad de Dios, vamos a encontrarnos con el mundo en contra. Hermanos, a veces por justamente dirigirte hacia donde Dios dijo que te dirigieras, te vas a encontrar con el mundo en contra y no va a ser sencillo. Esta mujer, esta joven esclava, decía algo verdadero. Lo que estaba diciendo era algo cierto. Estos hombres son los siervos del Dios Altísimo que vienen a anunciarles el camino de salvación. Pero tenía un espíritu inmundo. Y entonces los dueños enojados por perder sus ganancias los persiguen, los aprenden, los meten a la cárcel y los azotan. Mientras que los judíos los perseguían por su doctrina, el mundo pagano persigue al cristiano porque no le gusta, por conveniencia, porque no le gusta el mensaje de la cruz. Porque no quieren perder sus ganancias, porque no quieren perder sus tesoros de este mundo. Mientras hablemos de amor, de paz, mientras hablemos de bendición, no hay problema con eso. Usted no es problema cuando usted habla de estos términos bíblicos, pero cuando se trata de la cruz, cuando se trata de morir a tus intereses por agradar a Cristo, ellos van a pelear de la peor forma
contra el portavoz de la verdad. Mientras usted hable de amor, de paz, de bendición, la gente lo va a escuchar. Pero cuando usted habla de morir a ti mismo para seguir a Cristo, entonces la gente muy probablemente le va a odiar. Estos hombres mintieron. Usaron un argumento público ocultando sus verdaderas motivaciones. Esto es un clásico. Estos hombres utilizan un doble discurso. Públicamente dicen, por esto es por lo que los perseguimos, pero en realidad tienen motivaciones ocultas que esas no las dicen. Esa es la sabiduría humana, terrenal y diabólica. Al mundo le funciona difamar, meter cizaña para quitar de en medio a alguien que estorba. En la política se utiliza mucho. Alguien podría decir, todo el mundo lo hace. Todo el mundo tiene un doble discurso. Todo el mundo se permite cosas. Pero yo no lo quiero hacer. Porque Dios aborrece el pecado y no tiene ninguna comunión con él. Si usted va a permitirse el pecado y ciertas cosas, entonces usted no está contra el viento, usted está caminando con el viento. Podemos engañarnos y hablar de la Biblia y hablar de Dios, pero si finalmente en su toma de decisiones y en su forma de actuar es como el mundo, entonces usted está yendo con el mundo. Esto es pecado, hermanos. Alguien podría ir más allá y decir, ¿qué había de malo con lo que decía la chica? Si lo que estaba diciendo era cierto. El asunto es que tenía un demonio. Y aunque parezca que el demonio aplaude en la congregación, el demonio se tiene que ir. Aunque parezca que el demonio aprueba lo que hacemos, el demonio se tiene que ir. Porque se trata de almas salvadas, almas que están en libertad. De eso se trata. Quizás alguien más podría decir, Pablo, debiste de ser prudente. ¿Cuándo es prudencia y cuándo es cobardía? ¿Prudencia o cobardía? A veces esto de la prudencia es solamente una manera de esconder la cobardía. Hay un tiempo para la prudencia. No se trata de oponerse a todo como inició este pasaje cuando Pablo toma la decisión de que Timoteo se circuncidara. No es necesario para la salvación, no tienes que hacerlo, Timoteo, pero yo te pido que lo hagas para evitar que no haya estorbos para predicar el mensaje. Tú sabes que la circuncisión no tiene nada que ver con la salvación. Y entonces ahí toman una decisión para poder llevar el mensaje. Pero hay otros tiempos donde tenemos que dar la cara contra el viento. Cuando sabes que lo que se dice y lo que se hace no está bien, pero lo consientes porque no te quieres ver perjudicado, entonces tú vas con la corriente, no vas en contra del viento. Mire a Pablo y Silas, que son azotados y encarcelados. Son desnudados. A veces como que nos vamos solamente a la parte de que fueron azotados y encarcelados, pero el pasaje dice que les quitaron la ropa. Aquello debió de haber sido horrible. Aquello debió de haber sido vergonzoso. Y esto rompe con la idea de que si estás en la voluntad de Dios no vas a sufrir y todo te va a salir bien y la gente al final te va a aplaudir. Que si la gente no se convierte, entonces no es de Dios. Que si son muy pocos los que se convirtieron, entonces a lo mejor te equivocaste y no era la voluntad de Dios. Y yo, al igual que usted, me gusta la historia del Mar Rojo, ¿no? Cuando vencen a Egipto, se cierra el mar, los egipcios son aplastados por el mar y el pueblo está celebrando la gran victoria. Cuando David mata a Goliat y el pueblo vence a los filisteos y al final todos están celebrando y uno dice, esa era la voluntad de Dios, desde luego que era la voluntad de Dios.
Cuando caen las murallas de Jericó y por fin son derrotados y toman la tierra prometida y todo el mundo está celebrando. Esas son las historias que nos gustan. La voluntad de Dios tiene que ser siempre que al final hay un final feliz y todos están celebrando. Toda la gente celebra que lo hiciste bien. Pero en esta historia se rompe ese esquema. Porque es Dios el que los dirigió hacia allá, porque están haciendo la voluntad del Señor y ahora están siendo desnudados, azotados y encarcelados. Ahora, no me malentienda, yo tampoco quiero las tormentas. No queremos tormentas, queremos aguas tranquilas, desde luego. Pero nunca vas a ver cómo Dios calma la tormenta si no estás en medio de una. Nunca vas a ver la provisión de Dios milagrosamente si no estás intentando alimentar a multitudes. Entonces no vas a ver el milagro de provisión. Podemos cantar de subir a la montaña más alta y nunca subir a una. Podemos hablar de perseverar, de tener paciencia, pero si no es sino hasta que enfrentas la injusticia, ahí donde estás, cuando enfrentas la desigualdad y sabes que tienes que seguir adelante porque ahí es donde Dios te quiere y que la gente no te lo puede entender, hasta entonces sabes lo que es ir con el viento en contra. Cuando regresas a casa después de levantar una gran victoria, una gran bandera de haber predicado y de haber buscado levantar el nombre de Dios, y regresas a casa para encontrar que tu campamento fue saqueado, que hay alguna situación con tu familia, algún asunto de enfermedad o alguna otra cosa, y toda esta bandera con la que venías de que servía al Señor, pero está esta otra situación y hay que darle otra vez y hay que meterse ahí, buscar de Dios y pedirle a Dios que nos ayude. Es que Dios no está, es que Dios se descuidó. No, es que esto es parte de seguir a Cristo. Cuando pierdes el trabajo y tienes que volver a empezar. Hermanos, es fácil hablar desde el cuartel acerca de cómo se tienen que dar, cómo se tienen que hacer las batallas. Es fácil hablar desde el cuartel, en la seguridad del cuartel, acerca de cómo se deben de pelear las batallas y no enfrentar ninguna. Es fácil hablar desde la barca, viendo cómo otros van en pos de Cristo y se hunden. Es fácil hablar desde la barca cómo hay que caminar sobre el agua. Pero ¿cómo podemos entender a otros cuando no hemos pasado por ahí o ya se nos olvidó lo que significa estar contra el viento? La Biblia nos dice, el autor de Hebreos nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Al contrario, dice que tenemos uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. El autor de Hebreos dice, por cuanto Cristo ha estado en tu lugar, por cuanto Cristo ha padecido, Él puede comprenderte. ¿Cómo podemos ministrar a otros cuando no hemos padecido y no hemos estado en el entrenamiento en la adversidad? Claro que no queremos la tormenta, claro que no queremos la dificultad, pero Dios nos entrena ahí y nos consuela para que podamos consolar a otros. Así que hasta que no estés ahí, no podemos entender. Pero yo te lo digo, Dios está contigo y aunque el viento empuje muy fuerte, no te rindas. No te rindas. No te rindas, sigue adelante, síguele creyendo a Dios. Y si te hundes, clama al Señor. Recuerda tu llamado. Recuerda que para esto fuiste entrenado. No te rindas. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, nos gusta ver esta parte final donde están triunfando. Pero se nos olvida todo el proceso por el cual Dios los ha atravesado para que ahora estén ahí. Vamos a avanzar en nuestro pasaje, Hechos 16, 25 al 34.
A la medianoche, mire esto, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, mientras los presos los escuchaban. Esto es maravilloso. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con fuerte voz Pablo dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Tremendo esto. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿A poco no le recuerda a Saulo? ¿Acaso no le recuerda a Saulo tirado allí en medio del camino a Damasco, preguntando: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Ahora está este carcelero ahí tirado, diciendo: ¿qué debo hacer para salvarme? Y está temblando el hombre. Verso 31, ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvará tú y tu familia. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. También le predicaron a su familia. A esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas. Y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer. Y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Qué tremenda historia, hermanos. ¿Qué cosas hace Dios que no alcanzamos a saber todos los detalles de los por qué? Lo que vemos aquí es que ellos oraban y cantaban. ¿Qué era lo que cantaban? ¿Quién sabe? A lo mejor cantaban: he decidido a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Qué era lo que cantaban? Ellos estaban, me imagino a Pablo ahí con Silas. ¿Quién sería el primero que empezó a entonar? El otro lo siguió. Recuerde, ellos habían sido desnudados, azotados, con muchos azotes. Hermano, cuando tú sabes quién te llamó, cuando tú sabes que para esto fuiste entrenado, cuando recuerdas quién te acompaña en medio de la tormenta, entonces no te vas a rendir. Y quizás vas a terminar cantando a pesar de que la situación es muy fea y parece muy dolorosa. No te rindas entonces. Claro que ellos habían sentido dolor y claro que fue terrible cuando los desnudaron, pero está el gozo del Espíritu. Es el fruto del Espíritu que aún en medio del dolor y la adversidad podemos cantar con gozo. Los presos oían, el carcelero dormía. De pronto, por si fuera poco, viene un terremoto tan fuerte que rompe las cadenas y las rejas se abren. ¿Puede imaginarse a ese carcelero? Él agarra su espada, se quiere matar. ¿Y por qué se quiere matar? Bueno, si usted sabe las formas romanas, es que él tenía que pagar con su vida que los presos no se escaparan. Incluso los romanos podían ir tras su familia. Entonces una manera de poder librarse de esto era matarse él mismo, porque los presos se podían escapar. Pero Pablo le dice: no te hagas daño, aquí estamos. Él cura sus heridas, los lleva a su casa. Pablo y Silas les predican. Él se bautiza, su familia también cree, también se bautiza. Y en algún momento el carcelero les tuvo que decir: muchachos, tengo que regresarlos, lo siento, tengo que llevarlos otra vez a la cárcel. Pablo y Silas: no te preocupes, haz lo que tengas que hacer.
Qué tremendo esto, ¿no? Un carcelero salvado. Un carcelero y su familia se salvan. ¿Era necesario pasar por todo eso? ¿No había otra manera para que terminaran predicándole a este hombre y a su familia? No lo sé. Lo cierto es que Dios los llevó hasta allá para que el carcelero y su familia escucharan el evangelio. Dice la Biblia que hizo un banquete y estaba muy contento el carcelero. Esta no es la clase de éxito que aplaude el mundo. ¿Quién era este carcelero? Digo, Lidia bien, ¿no? Lidia vendía estas telas muy finas, muy caras, entonces era una mujer acomodada, de mucho dinero, y entonces alguien podría decir, ay, qué bueno que se salvó esta mujer rica. Muy bien, Pablo y Silas, qué bueno. Pero ¿quién es este carcelero? Este tipo no tuvo compasión de Pablo y Silas cuando llegaron desnudos y golpeados. Hasta los mete en el calabozo más feo y aún les amarra los pies. Era un tipo que no tenía compasión. Pero Dios no hace acepción de personas. Tanto Lidia como el carcelero y sus familias estaban perdidos. Y ambos iban a perderse para siempre por la eternidad si no escuchaban el evangelio. Para Dios, una sola alma que se salva es valiosa. Nosotros también estábamos perdidos. Y el hecho de que alguien esté perdido y que alguien se salve, eso es suficiente, valió la pena todo. Vamos a acercarnos al final. Hechos 16, 35 al 40. Al día siguiente, los magistrados enviaron unos alguaciles a decirle, suelta a esos hombres. El carcelero le dijo a Pablo, los magistrados mandan a decir que los deje libres. Así que salgan y váyanse tranquilos. Buenas noticias, muchachos. Ya me dieron luz verde. Ya me dijeron que ustedes se pueden ir, que ya no hay ningún problema. Váyanse tranquilos. Pero vea el verso 37. Pero Pablo dijo, después de que nos azotaron públicamente, nos echaron en la cárcel sin una sentencia judicial, ¿ahora nos van a liberar en secreto? De ninguna manera, nosotros somos ciudadanos romanos. Los alguaciles fueron a decir a los magistrados lo que Pablo había dicho, y estos se asustaron al enterarse de que eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y con ruegos les pidieron que salieran y se fueran de la ciudad. Por favor, discúlpenos, no pasa nada, váyanse, no hagan más ruido. Verso 40, importante. Al salir de la cárcel se dirigieron a la casa de Lidia y luego de ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo y Silas consuelan a la gente y se van. ¿Qué le pasa a Pablo? ¿Por qué hace este escándalo? ¿Por qué no simplemente se va y ya te están abriendo la reja, Pablo? Ya, sé prudente, ya no hagas más ruido, hombre. Pablo tenía un compromiso con la verdad. Él está en defensa del evangelio, él está en defensa de la verdad. Esto es congruente con el evangelio que predicamos. Se debe defender la verdad. Ahora escúcheme, no me malentienda esto. Pablo no está siendo imprudente, pero no debemos de permitir la ilegalidad sobre nuestras vidas, por autoridad que sea. No debemos permitir lo que está mal, lo que va en contra del evangelio. Ahora, ¿por qué Pablo lo hace? Bueno, porque ellos habían sido acusados falsamente y públicamente y luego en secreto, no pasa nada, ya váyanse. Pablo sabía que su credibilidad, su reputación también tenía que ver con la credibilidad del mensaje que ellos predicaban. Entonces, por ser cristianos no significa que vamos a permitir cualquier ilegalidad sobre nosotros. Alguien podría decir, es que eso es rebeldía, porque es autoridad. No es rebeldía. En tiempos de engaño universal, dijo alguien, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario.
en tiempos de engaño universal, donde la gente es manipulada, donde la gente está bajo la sombra de este mundo, cuando alguien levanta la voz y dice la verdad, se convierte en un acto revolucionario. Pablo está siendo completamente íntegro, congruente con el mensaje que predica, y por eso defiende la verdad. Eso es también ir contra el viento, hermanos, porque a lo mejor muy pocos lo harían. Personas van con la corriente de este mundo, van con el viento porque dicen, es que esto es lo más seguro, es que ahí no me va a pasar nada, ahí no voy a ser perjudicado, mejor no digo nada, mejor me retraigo, mejor miro para otro lado. Esas personas son como el ejército de Saúl. Ese ejército uniformado y con espadas, pero son incapaces de enfrentar al gigante que todos los días se burla de ellos, porque están muertos de miedo. Así que este tipo de personas son los que miran para otro lado, cuando en realidad tendrían que enfrentar la adversidad. Son como el pueblo al que el profeta Elías desafió cuando está a punto de llevarse a cabo este enfrentamiento entre los profetas de Baal y el profeta Elías. Está el pueblo solamente expectante, solamente viendo. Y Elías les dice, ya decidan de una vez. Si Jehová es Dios, vayan tras el Señor. Y si ustedes creen que Baal es Dios, pues vayan detrás de él. Pero ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Y dice la Biblia que ellos guardaron silencio. Hermanos, eso es ir con el mundo. No tomar una decisión es tomar una decisión. Lo más seguro es quedarse en la barca. Sí, puede alguien pensar, lo más seguro es quedarse en la barca y ver cómo otros se hunden cuando van tras Cristo. Y después los juzgamos y después les damos una serie de conferencias de cómo debió de haber caminado sobre el agua para no caerse. Pero yo le digo, hay premio por perseverar. Hay un galardón grande para aquellos que perseveran, para aquellos que no se rinden. Hay un premio para usted si usted persigue y sigue a Cristo y va hacia adelante. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigue a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No se rinda. No abandone la batalla. Un héroe puede ser tanto el que gana la batalla como el que cae en combate, pero nunca uno que abandona la batalla. Y los héroes de Dios, los héroes que Dios levanta por su Espíritu Santo, por su gracia, pues los podemos ver en la Biblia, cómo ganan batallas, cómo obtienen victorias y se convierten en héroes. Pero también aquellos que caen en medio de la batalla, persiguiendo la voluntad de Dios, también son héroes, pero no los que desertan, no el que abandona. No te canses de hacer el bien, les dice Pablo a los tesalonicenses y a los gálatas. Usted lo puede ver en sus cartas. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los tesalonicenses y a los gálatas, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. A Timoteo le dice, pelea la buena batalla de la fe. A los efesios les dice, oren con perseverancia en todo momento. Y a los corintios les dice, el amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No te rindas. Pero hay una iglesia especial para Pablo. Hay una iglesia muy amada por Pablo, que es precisamente esta que empezó aquí. La iglesia a los filipenses. La iglesia en Filipos. Es una iglesia muy amada por el apóstol Pablo. Y cuando usted ve hechos y cuando usted entiende todo por lo que pasaron,
Pablo y Silas perseveraron en Filipos y con Lidia y su familia, con un carcelero y su familia, y tal vez con una joven esclava, comenzó una iglesia en Filipos, una que se convertiría quizás en la preferida por Pablo. Y Pablo les dice en su carta a los filipenses que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Cada vez que pienso en ustedes, dice Pablo en Filipenses 1, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Pero sigue diciendo Pablo en el verso 6, y estoy seguro de que Dios, que comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por ustedes, dice Pablo, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Es una iglesia muy amada. Una iglesia que comenzó cuando Pablo tenía un plan al cual Dios le dijo que no. Una iglesia que comenzó después de que Pablo y Silas insistieron hasta que encontraron la voluntad de Dios. Y entonces se abrió una puerta y familias fueron alcanzadas. Y todo valió la pena. Por una sola alma que se salva, todo valió la pena. Hermanos, somos llamados, somos entrenados, somos investidos del poder de Dios con su Santo Espíritu. Así que no te rindas, aunque el viento sople en contra. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te doy por esta palabra. Padre, tú sabes, Señor, cuánto necesito no solamente predicar y enseñar tu palabra, necesito, Dios, de ti. Necesito más allá de hablar tu palabra, Señor. Necesito, Dios, que tú estés confirmando tu palabra y que gente esté siendo tocada, alcanzada, llamada, consolada por ti, Señor. Que gente sea salvada, Señor. Que tú avives nuestros corazones, Dios. Y que podamos entender que necesitamos perseverar, necesitamos persistir, porque tú estás con nosotros. A ti sea toda la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Nos falta una sesión más. Nos vemos la próxima semana.